Tenemos entonces el segundo problema del reto número 2 del programa de aprendizaje de matemáticas de secundaria. Este problema sigue dentro de los problemas que son para primero de secundaria, es decir, cualquier persona que esté o haya cursado primero de secundaria va a poder entender y debería de poder resolver este problema. Entonces dice así: los lados de un triángulo son enteros consecutivos. Si el perímetro del triángulo es de 72 unidades, ¿cuánto mide cada lado? Entonces, antes de continuar, aquí una palabra que es poco conocida, que ya la hemos escuchado en alguna ocasión, pero que no es muy frecuente, y es consecutivos. Cuando hablamos de enteros consecutivos, hablamos de enteros que tienen de diferencia una unidad. Y los enteros consecutivos, si por ejemplo aquí tenemos el 7, los consecutivos pueden ser el 8 o puede ser el 6, ¿sí? Porque con ambos tiene la diferencia de una unidad. Entonces, eso es lo que significa enteros consecutivos. Y luego, como dato adicional, nos dice que el perímetro del triángulo es de 72 unidades. Es decir, si nosotros sumamos este lado de aquí con este otro lado de acá, lado 2, este lado 1, y finalmente con el lado 3, vamos a obtener 72. Y nos pregunta que si cuánto mide cada lado, ¿sí? Entonces, por favor, copien el problema, intenten resolverlo. Hay muchas formas de resolverlo. Les voy a explicar solamente las que tengan ideas un poquito más abstractas para ir avanzando. Así que pues inténtenlo. Si encuentran una manera muy concreta, analícenla para ver si pueden ustedes dar ese salto a la solución un poquito más abstracta. Así que por favor pónganle pausa al problema y ya que hayan terminado regresan a ver el video para que comparen sus ideas. Bueno, la manera más sencilla y un poquito salvaje, por llamarlo de una manera muy concreta, pero que algún alumno que sea muy perseverante lo puede lograr, es buscar esos tres números consecutivos, estar probando con números diferentes hasta obtener la suma de 72. Por ejemplo, una manera, y no lo voy a hacer de esa forma, pero les voy a explicar cómo podría ser. Si nosotros decimos que el lado más pequeño mide 12, el siguiente mediría 13 y el siguiente mediría 14. Y si esa suma es igual a 72, pues ya tenemos la respuesta, ¿sí? Pero en este caso son 30 y 9. Entonces 39 es diferente de 72. Entonces ya más o menos vamos viendo qué podemos hacer. Le podríamos aumentar otras 10 unidades, ¿sí? Y llegaríamos al 69. Y si nos fijamos, ya del 69 al 72 hay 3 unidades y ya prácticamente nos dimos cuenta cuál es el número al que tenemos que llegar. Es decir, la diferencia entre 72 y 39, ¿sí? Son 3 y aquí son otra vez 3. Entonces estos 33 los tenemos que dividir entre estos tres números. Eso significa que le tendríamos que sumar 11 unidades a cada uno y ya con eso vamos a llegar a la solución. Entonces esa sería una manera no muy bonita, pero a final de cuentas igual de válida, ¿sí? Pero nosotros vamos a representar la información que tenemos aquí aprovechando todo lo que nos ofrece el álgebra. En este caso nos dice que son enteros consecutivos. Nosotros podemos decir que el primer número no lo conocemos, entonces yo a ese número lo voy a llamar n. Entonces la suma de n con el siguiente número
consecutivo, nosotros sabemos que la diferencia es una unidad. Tendría que ser el siguiente número, y luego el siguiente número tendrá otra unidad de diferencia, entonces este será así. Y si sumamos esos tres números, sabemos que vamos a obtener el 72. Y entonces, si nos fijamos, aquí tenemos 3 veces la n, juntamos términos semejantes, 3n más 3 es igual a 72, y pues ya simplemente resolvemos esta ecuación de primer grado, o ecuación lineal, y entonces aquí tenemos un 3 positivo, lo pasamos al otro lado del igual para juntarlo con los números, y va a pasar negativo, 72 menos 3, y esto es 69, que esto es igual a 3n, y entonces como nada más queremos el valor de una n, y aquí 3 está multiplicando con n, pasará dividiendo, y 69 entre 3 es 23, ¿sí? Entonces el número que es el menor será el 23, y luego n más 1, 23 más 1, 24, y luego n más 2 será 23 más 2, 25, y si nos fijamos es 20 más 20 más 20 son 60, 3 más 4, 7, más 5, 12, 60 más 12 son 72. Y esta es una manera de representar la parte de los números consecutivos, pero hay otra que nos va a facilitar mucho las cosas. Voy a dejar expresada de esta manera, y voy a borrar este procedimiento para escribir ahí la siguiente o la otra forma de representar los números consecutivos, que la verdad se las recomiendo bastante. Nosotros sabemos que tenemos 3 números y que los 3 números son consecutivos, ya lo estamos viendo aquí. Si nosotros elegimos, voy a dejar esto aquí, voy a ponerle cantidad, ¿sí? Para ponerle otro nombre a ese número y no confundirnos. Tenemos 3 cantidades y sabemos que son consecutivas. En la primera forma de expresarlo tomamos como referencia el primero, pero ¿qué sucede si tomamos como referencia el segundo? Al segundo le vamos a llamar c, ¿sí? Entonces el que sigue mayor de c será c más 1, y luego el anterior será c menos 1. ¿Sí? Por eso son consecutivos, y todo esto será 72. Si juntamos todo esto, vamos a tener 3 veces c menos 1 más 1, eso es 0, y todo esto va a ser igual a 72. Y entonces vamos a tener que c es igual a 72 entre 3, y 72 entre 3 son 24. ¿Sí? Esto es 3 por 24 dividido entre 3, entonces significa que podemos simplificar el 3 con el 3 y nos va a quedar 24. Y si nos fijamos, el 24 ya lo teníamos aquí. En realidad, cuando hablamos de números consecutivos, estamos hablando de un balance. Si lo quieren ver de esta manera, pues estamos hablando de un promedio cuando son números, cuando son una cantidad impar de números consecutivos, ¿sí? Y entonces por eso aquí obtenemos 24, pero no es el primer número, no es la primera cantidad que habíamos encontrado en el primer procedimiento, sino que ahora encontramos el término de en medio, ¿sí? Que a final de cuentas, si tenemos el término de en medio, si sabemos que aquí va el 24, pues vamos a poder calcular que el siguiente número es 25 y que el anterior es 23. Y entonces, ¿cuánto mide cada lado? Pues cada lado mide 23, 24 y 25, y si se fijan coincide con la otra forma de representarlo. Pero esta es la explicación de por qué, dependiendo de la posición, es qué tanto tenemos que hacerle a la ecuación. En este caso las dos ecuaciones son muy sencillas, pero la segunda forma nos va a llevar a una ecuación bastante más sencilla, y en sucesivos problemas en donde tengamos más enteros consecutivos, si lo hacemos de esta manera nos vamos a ahorrar muchísimo trabajo. Entonces espero les haya gustado, espero les sirva para problemas posteriores. De todas maneras, cualquier duda o comentario ya saben,
lo dejan aquí abajo del video y con todo gusto les ayuda.